los participantes, amigos, colegas, todo. En esta oportunidad vamos a crear un video con el objetivo de enseñarles cómo configurar un trabajo de grado, crear índices, bibliografía y numerar páginas con el procesador Microsoft Word 2007. El objetivo de la misma pues es evitar que usted siga pagando por la realización de un trabajo, donde aquí le vamos a demostrar lo fácil que es estructurarlo, y lo único que le quedaría es solo ingresar el contenido. Bueno, para realizar esta actividad lo primero que debemos hacer es abrir pues en Office, el paquete de Office de su computadora, en Microsoft Word, en cualquiera de sus versiones, 2007, 2010, 2013, 2003, el que usted tenga su disponibilidad. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a configurar lo que es el área de texto, cómo lo voy a realizar, la configuración, en este caso el tipo de letra, el tamaño de la letra, la sangría, entre otras cosas. Para realizar esto yo debo primero posicionarme acá donde dice normal, primero inicio, después normal, le doy clic derecho al mouse, me ubico en modificar y se me va a aparecer esta ventana. En esta ventana yo puedo modificar y voy a colocar, a configurar este procesador de texto con las normas APA, UPEL o cualquiera que se me coloque según las normas de la institución. En este caso vamos a utilizar las UPEL. Para ello yo necesito colocar pues modificar o configurar pues el formato, en este caso el formato de la letra. Fíjense que está en Calibri, yo necesito modificarlo Arial, Times New Roman o cualquiera que sea parecida a este. En este caso voy a utilizar Arial. Luego el tamaño de la letra debe ser 12 según la norma. Bien, debe estar justificado a la izquierda muy bien, debe estar en automático el color, y posteriormente voy a ubicar acá donde dice formato, me voy a ir a donde dice párrafo para darle al párrafo lo que es la sangría. Para ello me dirijo acá donde dice sangría, me voy al final del espacio donde dice en y le voy a dar clic acá y lo voy a colocar en 0.5 centímetros. Posteriormente voy abajo acá donde dice interlineado, me ubico en esta área y le voy a dar clic acá y lo configuro en 0.5. Una vez hecho, en 1.5 el interlineado. Una vez realizado lo doy en aceptar. Perdón. Posteriormente voy a configurar el idioma. Le doy clic donde dice formato, ubico idioma, le doy clic y ubico el idioma, en este caso español venezolano. Una vez realizado le doy clic en aceptar y ya está configurada lo que es la parte de párrafos y texto. Bien, luego que haya realizado esta actividad le doy clic en aceptar. Luego de ello vamos a configurar los títulos, ¿no?, de primero, segundo y tercer nivel. Para ello nos vamos a posicionar acá donde dice título 1, le vamos a dar clic derecho, le digo modificar y vamos a modificar y a estructurar o a configurar los títulos. En este caso la norma me dice que debe ser el mismo tipo de letra. Para ello le doy clic acá donde dice formato, cambio esta que dice Cambria, le doy clic, ubico a Arial, el tamaño de la letra está bien, también lo puedo colocar en 14 y debo cambiar este color de la letra de azul a negro o automático. Posteriormente a ello me voy la voy a centrar y
nuevamente me voy a ir a donde dice formato, le doy clic y voy a ir donde dice fuente para posteriormente colocarla en mayúscula, y en este caso le doy clic acá donde dice efectos, ubico mayúscula y le doy clic y le digo aceptar. Una vez hecho esto, me dirijo acá abajo donde dice actualizar automáticamente, le doy clic y le digo aceptar. Ahora vamos a configurar el título 2. Para ello le doy clic acá, posiciono el cursor acá en esta flechita, en este triángulo invertido, ubico el título 2, me posiciono encima de él, le doy clic derecho, le digo modificar y voy a hacer lo propio, lo mismo que hice con el anterior, voy a hacer igual en este caso. Voy a cambiar el tipo del formato de la letra, le digo Arial, que es el mismo, lo coloco en 14, lo puedo dejar solo en negrito y también le puedo dar una cursiva si quiero, le cambio de azul a automático, me dirijo nuevamente a donde dice fuente, le digo en efectos mayúscula, le digo aceptar y luego la voy a posicionar en el medio igual que la anterior. Le digo actualizar automáticamente y le digo aceptar. Ahora vamos a configurar el título 3. Para ello le doy clic igual, hago lo propio como el anterior, ubico el mismo tipo de letra, le digo Arial, lo dejo en 12, lo dejo alineado a la izquierda, cambio el color de azul automático, le digo actualizar y eso es todo. Una vez hecho esto, bueno, voy a buscar pues me dirijo acá, me voy a donde dice normal y vamos a ubicar pues la estructura de un trabajo de grado. Para ello yo lo tengo ya preparado en el blog de notas, lo ubico. Ustedes deben ya haber tenido listo, preparado la estructura del trabajo y lo voy a copiar y posteriormente lo voy a pegar acá en la página. Lo pegamos, ¿verdad? Y ahora vamos a realizar lo que es en sí la estructura. Lo primero que debemos hacer es, pues, una vez que ya configuramos todo, posicionarnos en donde dice, aquí nos hace falta la parte de, ya va, que disculpen ustedes, me faltó la parte de páginas preliminares. Vamos a copiarla, le digo copiar, me posiciono, vamos a bajar acá y copio lo que me faltó. Bien, una vez hecho esto, me posiciono acá donde dice portada, delante de la A, me voy acá donde dice diseño de página, le doy clic, posteriormente a donde dice salto, y aquí voy a hacer, lo que vamos a hacer en este caso es hacer las secciones y realizar la paginación correspondiente. En este caso lo primero que debo hacer es irme donde dice página siguiente, insertar salto de sección y le doy clic. Posteriormente me dirijo pues a donde dice constancia, que vamos a elaborar todas las páginas preliminares, nos vamos a salto y en esta oportunidad vamos a donde dice página y le damos saltar página. De igual manera vamos a hacer con la constancia de jurado, le digo página, con la dedicatoria me voy a salto, le doy clic página y así sucesivamente lo voy a hacer. Bien, en el resto pues de las páginas preliminares. Hasta
acá me voy a posicionar donde dice introducción y le voy a dar otra salto de sección. Me voy donde dice página siguiente, le doy el salto de sección y acá voy a empezar pues a hacer en el capítulo 1. Después me posiciono donde dice planteamiento del problema, le doy clic y le doy igual salto de página. Y así sucesivamente con el resto. De aquí en adelante, todas se le va a dar un salto de página. Seguimos con los saltos de página. Capítulo 2, me posiciono acá donde dice antecedentes de la investigación, me voy en salto, salto de página y continúo. Base teórica, salto, página. Igual acá, salto, página. Sigo igual, salto, página. La variable es igual. Capítulo 3, igualmente me voy marco teórico donde dice nivel de investigación, le digo salto, página. Y así voy a hacer sucesivamente el resto, ¿verdad? Para darle una página a cada una de ellas para yo poder pues posteriormente comenzar a hacer el resto del trabajo. Fíjense lo sencillo que es, no me lleva mucho tiempo. Si yo realizo esto antes de iniciar el trabajo de investigación, yo me voy a ahorrar mucho tiempo y no voy a tener ningún tipo de problemas, ya que pues con esta técnica yo voy a realizar el trabajo rápido, ¿verdad? Y lo único que me tocaría pues es introducir el contenido. Una vez hecho esto, nos vamos a dirigir pues al inicio. ¿Ven? Y se va a iniciar a realizar, a colocar los títulos, ¿verdad? De primero, segundo y tercer nivel. Para ello nos vamos donde dice inicio, posiciono el cursor delante de constancia de los títulos y como es un título de primer nivel, le doy clic. Esto me va a permitir a mí esta técnica nos lo va a permitir es crear de forma automática el índice. Posición igual, este es un título de primer nivel, ¿verdad? Igualmente reconocimiento es un título de primer nivel. Fíjense que automáticamente me genera el título con todas las características exigidas por la norma en índice igual, lista de cuadros igual. Este es un título de primer nivel, este es otro título de primer nivel, resumen es un título de primer nivel, introducción es un título de primer nivel, capítulo 1 es un título de primer nivel, el problema es un título de primer nivel, planteamiento del problema es un título de segundo nivel. Para ello le doy clic aquí, ubico el título 2 y le doy clic, ¿verdad? El que sigue es un título de segundo nivel. Fíjense, ustedes van a identificar el primero nivel al de segundo nivel, porque de aquí en adelante voy a comenzar a tener 1.1, ya se genera de segundo nivel, 1.2 es de segundo nivel. Solo me posiciono y le doy clic donde dice título de segundo nivel, y de igual manera en objetivo es de segundo nivel, pero ya el objetivo específico es de objetivo general tercer nivel. Acomodamos
los objetivos específicos, es tercer nivel también. Continuamos con la justificación, que es el segundo nivel. Limitaciones, segundo nivel. Capítulo 1, primer nivel. Marco teórico, primer nivel. Acomodamos. Antecedentes de la investigación, segundo nivel. Bases teóricas, segundo nivel. Definiciones de términos, segundo nivel. Hipótesis, segundo nivel. Variable, segundo nivel. Capítulo 3, primer nivel. Marco metodológico, primer nivel. Acomodamos. Niveles de la investigación, nivel de la investigación, segundo nivel. Diseño de la investigación, segundo nivel. Población y muestra, segundo nivel. Técnicas e instrumentación, instrumento de recolección de los datos, segundo nivel. Técnicas de procedimiento y análisis de los datos, segundo nivel. Capítulo 4, primer nivel. Bajamos, acomodamos. Recursos humanos, materiales y financieros, segundo nivel. Cronograma de actividades, segundo nivel. Conclusiones, primer nivel. Recomendaciones, primer nivel. Bibliografía, primer nivel. Y anexos, primer nivel. Bueno, hasta aquí, ¿verdad? Vamos ahora a generar el índice. Nos dirigimos a índice general. Nos ubicamos acá, bajamos y nos ubicamos en normal, uno bajo, y para ello nos vamos a ir donde dice referencia. Buscamos acá en el cuadrante superior izquierdo donde dice tabla de contenido, le vamos a dar clic y vamos a elegir la tabla que nos corresponde. Aquí dice tabla título 1, 2, 3, igual tabla automática 2. Y aquí para escribir el título y lo demás, vamos a elegir la primera. Fíjense ustedes cómo se nos genera, pues, por supuesto, el índice general con mucha facilidad. Bien, una vez que hayamos colocado todos los que son los capítulos de primero, segundo y tercer nivel, ahora vamos a crear la numeración. Para crear la numeración, ¿verdad?, nos vamos a posicionar de la constancia. Le vamos a dar clic en pies de página o encabezado. Nos posicionamos en el pie de página. Bien, buscamos acá donde dice numeración de página, nos vamos a formato de página. Vamos a utilizar, como son las preliminares, números arábigos, romanos en minúscula, y le decimos que vamos a iniciar desde el número 2. Y le damos clic. Luego dirigimos otra vez acá donde dice número de página. Nos vamos a donde según la norma se ubica. En este caso la UPEL la va a ubicar acá en el medio, ¿verdad? Y le damos clic. Una vez hecho esto, vamos a revisar. Fíjense que está a partir. Aquí se me forma el número 1 que en la portada, que eso después lo vamos a retirar. Vamos a decir cómo se hace. Fíjense, revisamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, a partir de acá inicia el 11, pero vamos a colocarlo adecuadamente como debe ir acá. A ver si me retiro los de allá. Sí, ok, entonces a partir de acá vamos a colocar la numeración
arábiga, que es esta. A partir del 1 le decimos y lo anexamos. Fíjense ustedes pues que ya se nos generó la numeración completa, ¿verdad? Como debe ser. Una vez hecho esto, vamos a quitarnos acá, vamos a ir acá donde dice portada para retirar este número. Para ello nos posicionamos acá, lo sombreamos y nos vamos aquí donde dice primera página diferente. Le damos clic y fíjense que eso es todo. Bien, retiramos ya el número. No hay ningún número porque la portada no debe estar numerada, y vamos a revisar todo el trabajo, toda la estructura del trabajo. Fíjense ustedes que está portada sin número, constancia inicia desde 2, la otra constancia 3, la dedicatoria 4, bien, el reconocimiento 5, el índice general ya realizado 6, 7, 8, 9, este es 9, 10, introducción 1, capítulo 2, después viene 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué hacemos en este caso? Vamos a verificar la última página. Tiene 22 páginas, ¿verdad? Y esto debe coincidirme con el índice. ¿Ves? Comienza de la portada, pero aquí no va la portada. Vamos a ver lo que para que retirar esto, simplemente nos posicionamos acá, lo borramos, ¿verdad? Actualizamos la tabla para que se nos genere como debe ser. Fíjense que ahora se me está generando, pero esta acá no se me debería haber generado porque yo en ningún momento la toqué, lo que es la portada, en ningún momento la toqué para que me hiciera esto. Pero bueno, lo importante acá para eso, bueno, le damos clic acá y borramos. Fíjense pues que ya estamos con el borramos también donde dice contenido. Bien, y eso es todo, compañeros. Hay que estar pendiente, por supuesto. A mí me ocurrió este error acá, no sé por qué la causa, porque como ustedes observaron, yo no toqué la portada en ningún momento, ¿verdad? Fíjense, no la toqué en ningún momento. Bien, pero no sé por qué se me generó. No debería. Vamos a ver si por haber quitado la negrita se me genera. Actualizando la página, el índice. Fíjense que se me sigue generando. Bueno, esto no hay problema, esto simplemente lo retiramos y cuando vayamos a actualizar cada vez, bueno, simplemente vamos a borrar la introducción. Bien, fíjense pues lo fácil que es estructurar. De aquí en adelante, amigos, compañeros, colegas, profesores, de aquí en adelante ustedes pues van a tranquilamente a colocar pues lo que corresponde. Ya eso es responsabilidad de ustedes según la norma, ¿verdad? Según el trabajo que estén realizando, y solo cada vez que introduzcan algo dan clic acá, se van a actualizar tabla, le dicen actualizar toda la tabla, ¿verdad? Y le da clic. Esto se le va a actualizar. Claro, yo ahorita tengo este error, pero cada vez debo estar pendiente, ¿verdad? De borrar esto. Bien, entonces, bueno, mis apreciados compañeros, amigos, espero que este video les ayude pues para la elaboración de su trabajo de grado. Recuerden ustedes pues que esta es una colaboración de los integrantes del Frente Trabajador en Enseñanza Samuel Robinson, el cual pues la idea nuestra es enseñar
Y bueno, para que ustedes no tengan dificultades cuando le corresponda hacer los diferentes capítulos pues, de su tesis. Recuerden ustedes, ¿no? Este es un ejemplo, cada institución tiene su norma, que el cual la responsabilidad de ustedes es preguntar con qué norma se va a trabajar. Bueno, mis apreciados compañeros, ha sido un gran placer haber contribuido con ustedes para que pues mejoren desde el punto de vista técnico y pues no tengan que pagar más por la transcripción de un trabajo de grado cuando ustedes observan que es muy fácil. Simplemente, bueno, tenemos que atrevernos, pues algún día nosotros tenemos que hacer la tesis por nuestros propios medios. Que no puedo, por ejemplo, en el caso del capítulo 3, que tiene algo de dificultad, bueno, me dirijo a los sitios adecuados donde hay información, video en YouTube, cualquiera de ellos, y ustedes pues intentan con alguno de los videos, no lo entiendo por aquí, me voy con otro video, así sucesivamente hasta que ustedes hagan su trabajo. Libérense del yugo de que les sigan quitando dinero, y además esto les va a permitir a ustedes adquirir esa habilidad de realizar un trabajo de investigación. Recuerden que somos trabajamos para el público, trabajamos para la sociedad, y nosotros como profesionales debemos hacer trabajos de investigación. Bueno, nos vemos en el próximo video, mis queridos amigos. Hasta luego.